Buenos días, apreciados jurados y demás oyentes. Bienvenidos a la defensa del trabajo de grado que lleva por título Auditoría Tributaria como herramienta preventiva y del control del cumplimiento de los deberes formales en la empresa John Percom S.A., realizada por el técnico superior universitario Gladys Oviedo y quien les habla, el bachiller Milton Espinosa. A continuación se dará inicio a la defensa del trabajo de grado. En el capítulo 1 se desarrolla el planteamiento del problema desde los ámbitos macro, meso y micro. En el ámbito mundial, el desarrollo de la auditoría en las últimas décadas ha sido notable, pues la evolución de la revolución industrial, la globalización, el comercio y las operaciones mercantiles surgieron con mayor exactitud y fiabilidad. Tal es el caso de Inglaterra, donde se desarrolló con mayor fuerza la auditoría. Posteriormente, con el desarrollo del comercio, las empresas se vieron en la necesidad de proteger sus recursos, por lo que de forma paralela surge la auditoría tributaria para brindar confianza en la toma de decisiones a través de un conjunto de técnicas y procedimientos para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el ámbito meso, como es en el caso nacional venezolano, el sistema tributario ha experimentado cambios significativos en cuanto al desarrollo de la actividad tributaria, permitiendo al Estado sanear su fiscalidad, donde las contingencias que se evidencian en las fiscalizaciones resultan en reparos tributarios, ocasionando la determinación de una sanción y por consiguiente un impacto económico y financiero en la empresa. Aunado a esto, es importante destacar que la actual crisis sanitaria del COVID-19 desde el año 2019 al 2021 afectó de forma global al mundo entero. En lo que respecta a Venezuela, su incidencia en el sistema socioeconómico ha sido notable y catastrófico, pues los contribuyentes emplean mecanismos incorrectos ante el cumplimiento de las obligaciones tributarias como retrasar sus pagos o simplemente no hacerlo, lo que puede traer a largo plazo sanciones por parte del CENIAT, provocando de igual modo falta de motivación en los contribuyentes y en una recesión económica en el país, pues algunas empresas cerraron sus establecimientos y dejaron de cumplir las obligaciones que establece la ley. Ante esta crisis generada por la pandemia, los empresarios manifestaron que sus deudas aumentan y no cuentan con la oportunidad de poder cumplir con el pago de las necesidades laborales, obligaciones tributarias y personales, disminución en sus ingresos, cargas nominales sin laborar, cese de la producción y o prestación de servicios, falta de liquidez, despidos laborales, acuerdos de reestructuración y hasta cierre temporal de sus actividades, llevándolos a resguardándose por la ley, solicitando amparo mediante una prórroga a través de la carta de exposición de motivos del incumplimiento de las obligaciones tributarias por el lapso de emergencia, lo cual acarrea en evasión en los pagos de impuestos y parafiscales, incumplimiento de obligaciones tributarias e impacto en la disminución de la utilidad, pues las ventas disminuyen y en consecuencia la recaudación de los impuestos a nivel nacional, siendo esto una fuente importante de ingresos para el gobierno nacional. Partiendo de esto, el Estado Carabobo constituye un elemento fundamental en este sistema tributario, pues se encuentra la mayor concentración de industrias del país, lo que permite la planificación y optimización de los distintos procesos tributarios de sus operaciones. De allí que se contextualiza el ámbito micro en la empresa John Percom S.A., ubicada en la calle D, oficina número 76-29, en la zona industrial La Quisanda, Valencia, Estado Carabobo, cuya razón social es la prestación de servicios en las áreas relacionadas con las telecomunicaciones, donde se puede evidenciar que no hay una auditoría interna fiscal, siendo este un control crítico y sistemático que usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes en materia tributaria.
a través de la obtención y evaluación de evidencia que permita determinar los procesos que se apegan a la norma, control interno que debería existir como garantía y aseguramiento de la solidez de la empresa. Además, no existen normas y procedimientos que faciliten el proceso de fiscalización y auditoría. Tampoco no existe un proceso de verificación y control posterior de que todos esos procedimientos estén correctos y apegados a la normativa vigente. Todo ello se debió a que no existe un sistema de control interno que les permita estar preparados ante una fiscalización sorpresa y así monitorear en todo momento lo que se está sucediendo en la gestión tributaria de la empresa. Aunado a esto, la empresa fue designada como contribuyente especial el 31 de mayo del año presente por parte de la Administración Tributaria del CENIAT, lo que ha generado complejidad en las actividades internas de la empresa, desencadenando debilidades para la ejecución de sus operaciones. Razones por las cuales se propone diseñar una auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control para el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumper.com, con el fin de determinar antes de una fiscalización y o verificación del CENIAT las omisiones en que pueden incurrir la empresa, preparándose así ante una actuación fiscal y minimizar los riesgos de imposición de sanciones por multas y cierre temporal por el incumplimiento de tales deberes formales. ¿Qué sanciones acarrea el incumplimiento de los compromisos de pagos de los tributos y deberes formales ante el CENIAT a la empresa Jumper.com? ¿Qué controles internos posee la empresa Jumper.com para evitar sanciones por el incumplimiento de los tributos y deberes formales? ¿Cuáles son los tributos y deberes formales a los cuales se encuentran sujeta la empresa Jumper.com? ¿Qué procedimientos de auditoría tributaria podrá ser aplicada a la empresa Jumper.com? Gracias a esto surgen los objetivos. En primera instancia tenemos el objetivo general, que es diseñar una auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control para el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumper.com. En los objetivos específicos, en primer lugar, tenemos identificar el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumper.com contemplados en la ley del impuesto al valor agregado. En segundo lugar, determinar la factibilidad financiera, tecnológica y humana en la creación de una auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control para el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumper.com. En tercer lugar y último, diseño de una planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control para el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumper.com. En la justificación de la investigación, este estudio se enmarcó bajo la línea de investigación, gestión tributaria y crecimiento sustentable, orientadas hacia la detección de problemas relacionados con la comprobación de información contable, administrativo, financiero y sistemas operacionales en organizaciones, en este caso, el área específica de la auditoría tributaria. Se justifica desde el punto de vista teórico, debido a que tiende a suministrar conocimientos y directrices en relación a la puesta en práctica de los procedimientos de una auditoría tributaria preventiva y de control interno. Al mismo tiempo, servirá como fuente de información, antecedentes y conclusiones a otras investigaciones relacionadas con el tema mencionado. Desde el punto de vista práctico, permitirá analizar a detalles los elementos del control interno tributario de la organización, revelando deficiencias que pueden ser corregidas a tiempo y proponer alternativas para revertir la problemática y realizar una gestión óptima. En cuanto a lo social, permitirá la redención de cuentas y de responsabilidades de las organizaciones y de la sociedad alrededor del mundo. Metodológicamente, se justifica porque se empleará el método científico para lograr corroborar el comportamiento de las variables, siendo la recolección de datos necesaria
para la implementación de un instrumento válido y confiable que dé sustento y apoyo a proponer la creación de una auditoría tributaria. Y finalmente, académicamente permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. A su vez, concede la experiencia de haber cumplido con todos los requisitos para obtener el título de contador público. Ahora bien, en el capítulo 2 se describe el marco teórico, el cual destaca los aspectos conceptuales que dan soporte teórico a la investigación. En primera instancia, al nivel internacional, mencionados el trabajo de Jenny Marisol Calla Umiña del año 2020, titulado La Auditoría Tributaria Preventiva como herramienta para reducir las sanciones tributarias de las MIPES industriales de la región Puno, para optar por el grado académico magíster en la contabilidad y administración de la Universidad Nacional de Altiplano en Perú. Otro trabajo de relevancia fue el de Arqui M. Luiset de Ecuador en el año 2020, titulado Auditoría Tributaria para determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las COAS Nissan del Cantón Aliusi, periodo 2018, de la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas para la obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría. Estos antecedentes internacionales se relacionan con el trabajo de grado porque cumplen con el propósito de la auditoría tributaria, que es verificar el acto de comprobar la exactitud de los montos que tienen que ver con los tributos. A nivel nacional se puede encontrar el trabajo de Ferrer, Laspriña, Medina y Ruiz en el año 2018 de la Universidad Rafael Belloso Chacín en el estado Zulia, titulada Diseño de un programa de auditoría tributaria para la firma de contadores públicos Rubio y Asociados, y finalmente la investigación pública en la revista interdisciplinaria de las humanidades de educación, ciencia y tecnología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Santa Ana, Coro, Venezuela en el año 2021, titulada Auditoría del cumplimiento tributario en su efecto en el riesgo impositivo. Estos dos antecedentes nacionales se relacionan con el trabajo de grado porque evalúa y verifica la forma objetiva la información con carácter tributario para emitir una opinión de la racionalidad de los registros contables, los mismos que se deben estar acorde con los principios de la contabilidad general y aspectos normativas tributarias. Haciendo referencia a las bases teóricas que sustentan los principales conceptos abarcados en la investigación, se pueden destacar los siguientes: la auditoría tributaria, la auditoría tributaria preventiva, las obligaciones tributarias, los deberes formales y por último el modelo COSO, que define el control interno como un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración. Finalizando este capítulo, tenemos las bases legales, las cuales son las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Las leyes, por su parte, son un conjunto de normas que regulan de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. En este sentido, la presente investigación por naturaleza posee unas bases legales que le dan sentido y esencia al tema en estudio. Entre ellas se encuentran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2000, en los artículos 21, 24, 116, 133, 316 y 317, donde cita que se debe pasar primeramente por los principios tributarios que se encuentran en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Del mismo modo, el Código Orgánico Tributario del año 2020, en los artículos 23, 81, 102 y 121, que contemplan los contribuyentes que están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales. Aunado a ello, se utilizó como base importante para la realización de la investigación algunas normas internacionales de auditoría, los cuales son las NIAS. Y estas se sustentan bajo las NIAS
315, 330, la 500 y la 701, entre otras. Estos artículos guardan relación con la investigación, pues permitirán conocer y aplicar un régimen de recaudación de manera eficiente y así llevar una administración y control de los impuestos a través de las verificaciones, fiscalizaciones y determinaciones tributarias. Es por ello que resulta necesario contar con auditoría tributaria preventiva en la empresa por cuanto se encuentra destinada a vigilar, comprobar, constatar, observar y verificar el cumplimiento de la obligación tributaria a la cual es sometida el sujeto pasivo. En el capítulo 3 hablaremos del marco metodológico, que es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado, pues los estudios de investigación requieren necesariamente estar sustentados de un soporte metodológico que respalde su diseño y ejecución, permitiendo así el diseño de la propuesta. Este trabajo de investigación alude a una matriz epistémica empírico-analítica, con paradigma positivista, enfoque cuantitativo y utilizando el método científico de tipo investigación de campo, documental y de modalidad proyecto factible, con nivel descriptivo analítico y diseño no experimental. En cuanto a la población considerada para esta investigación, se tomaron a 7 trabajadores de la empresa Jumpercon, compañía anónima, y la muestra fue de 3 trabajadores equivalente al 42,5% de la población, ya que dichos empleados son los que tienen acceso directo a la información contable, administrativa, tributaria. La técnica fue la observación directa y el instrumento fue el cuestionario de 18 preguntas tipo dicotómico y respuestas cerradas sí y no. Dicho instrumento fue validado por 3 expertos con conocimientos en el área contable, administrativo y tributario, los cuales analizaron el instrumento en cuanto a pertinencia, coherencia y claridad de cada ítem, de acuerdo a las variables establecidas, y quienes revisaron la versión preliminar del cuestionario y dieron sus observaciones. En el caso de la confiabilidad, se aplicó la técnica estadística establecida por Kuder-Richardson, basado en la medición de la respuesta del sujeto con el ítem del cuestionario, dando como resultado el 0,89, lo cual significó una correlación alta, demostrando que la auditoría tributaria guarda relación con la gestión financiera de la empresa. Una vez recolectados los datos mediante la aplicación del instrumento, la información fue codificada y tabulada en una hoja de cálculo, la cual permitió organizarlos para realizar cuadros de frecuencia, representarlos gráficamente con su respectivo análisis e interpretación. Y por razones de tiempo, solo se tomó el ítem 1 para estudiar la variable de auditoría tributaria preventiva, donde se evidenció una sanción por parte del INSEE, ya que no se registró en el momento oportuno. También se analizó la pregunta 7 para evidenciar los resultados correspondientes a la variable control, donde manifestaron que no poseen un sistema informático para los registros y control de las obligaciones tributarias. Y por último se tomó el ítem 17 para realizar las variables de la empresa Jumpercon, compañía anónima, donde se muestra que no presentan información completa a la administración tributaria. Después de analizar los resultados de cada ítem, es momento oportuno para proceder con el análisis general de los resultados, dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos de la investigación. En cuanto a la identificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se pudo evidenciar que la empresa presenta una serie de debilidades en materia tributaria, donde se observan facturas con gastos que no competen a la razón de ser de la empresa, no emite comprobantes de pago, ni órdenes de compra, ni requisiciones de materiales, las declaraciones de los impuestos algunas veces se realizan con retraso, los pagos para fiscales como Seguro Social, INSEE, Banavi se realizan en tiempo extemporáneo, no se llevan conciliaciones de libros, no tienen un manual de funciones, etc. En segunda instancia, para determinar la factibilidad financiera, tecnológica y humana, la empresa Jumpercon, compañía anónima, posee capacidad financiera para poner en marcha esta propuesta y mantenerse durante el tiempo. A nivel tecnológico, tiene las capacidades técnicas requeridas para llevar a cabo esta propuesta y es factible humanamente porque los trabajadores tienen la disposición de efectuar cambios para mejorar sus procesos administrativos, contables y tributarios. Y por último, en el tercer objetivo, se evidenció la necesidad de estructurarlo de acuerdo a la NIA 300 para la planificación, según la NIA 330 para la ejecución y de acuerdo a la NIA 700 para la emisión del informe.
El capítulo 5 contempla la propuesta basada en el diseño de una auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control para el cumplimiento de los deberes formales en la empresa Jumpercom Compañía Anónima, la cual debe estar justificada y fundamentada para que sea fácil de entender y colocar en práctica, siendo indispensable que esta propuesta demuestre su posibilidad de realización o factibilidad. La propuesta se justifica porque busca una adecuada práctica contable tributaria que dé resultado a una presentación de impuestos de manera oportuna, a tiempo, evitando multas y sanciones con miras a cumplir la normativa vigente, a fin de mitigar las contingencias tributarias que ocasionarían el registro o la declaración de operaciones empresariales erróneas por falta de conocimiento o malas interpretaciones de la norma tributaria. Todo esto surgió debido a la inconsistencia en el manejo de políticas contables, aplazamientos en los registros de operaciones, errores y presentación tardía de la información tributaria al CENIAC. En cuanto a la fundamentación, se estaría dando paso a unos procedimientos establecidos en el cumplimiento y ejecución de tareas, que fortalece el control interno en las organizaciones. Se detectarán debilidades o omisiones a tiempo para realizar los respectivos correctivos y por ende evitar posibles sanciones. Adicionalmente, se puede evaluar la efectividad del personal. En este mismo orden de ideas se involucra la gerencia para que estén enterados mediante informes de la realidad de la empresa y el riesgo tributario que pueda presentar. Bajo esta perspectiva, la elaboración de esta propuesta es viable porque está destinada a atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico en la empresa Jumpercom Compañía Anónima. En cuanto a la factibilidad tecnológica, la empresa cuenta con computadoras, internet, wifi, RIC, muebles, escritorios, sillas, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos, entre otros, para implementar la propuesta, por lo que técnicamente es factible. Aunado a ello, Jumpercom adquirirá un sistema informático compuesto de 3 paquetes de control llamados SISPIVA, SIControl y SACSE, junto a un programa informático que permita generar informes y gráficos a partir de una base de datos con información financiera para conocer el estado de salud económico de la empresa mediante indicadores de gestión y así mejorar la toma de decisión en materia financiera y tributaria para evitar sanciones, cierre de la empresa y estar preparados ante cualquier fiscalización sorpresa que realice el CENIAC. De igual modo, esta propuesta es factible financieramente, ya que la empresa cuenta con recursos económicos para llevarla a cabo. Además que la gerencia tiene gran interés en resolver la problemática presentada, por lo que invertirá en el capital humano para el ingreso de un contador, un auditor tributario y un analista tributario, para poder implementar esta propuesta que servirá como herramienta de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias, además de proporcionarle mayores beneficios en sus procesos y por ende minimizar riesgos a la empresa en el ámbito tributario, proporcionándole a esta propuesta factibilidad humana. Para ello se estableció como objetivo general diseñar una planificación de auditoría tributaria en la empresa Jumpercom Compañía Anónima mediante el análisis de las cuentas que permita determinar el cumplimiento de los deberes formales en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Todo esto mediante los siguientes objetivos específicos. Primero, establecer normas, políticas y procedimientos de una planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control en la empresa Jumpercom Compañía Anónima. Segundo, capacitar a los empleados del área financiera y gerencial de Jumpercom Compañía Anónima en cumplimiento de los deberes formales mediante talleres, charlas, cursos y seminarios de actualización para desarrollar habilidades en la detección de contingencias fiscales y prevenir riesgos derivados del incumplimiento tributario. Y tercero, diseñar una planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control del cumplimiento de deberes formales. La propuesta está estructurada en 3 etapas. En la etapa 1 se establecerán normas, políticas y procedimientos de planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control, los cuales deben ser claros y precisos. De acuerdo con la NIA 520, el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros y estado de resultados, determinando si son consistentes o no y si son los mismos montos declarados en el ámbito tributario. En el caso de Jumpercom,
se hará una revisión y verificación de todos los documentos, registros y libros de contabilidad que sustenten las operaciones con incidencia tributaria, pero que por el factor tiempo no se podrán mostrar. En la etapa 2 se capacitará a los empleados del área financiera y gerencial de Jumpercom Compañía Anónima en cumplimiento de los deberes formales mediante talleres, charlas, cursos y seminarios de actualización para desarrollar habilidades en la detección de contingencias fiscales y prevenir riesgos derivados del incumplimiento tributario. En tal sentido, se debe crear cultura tributaria en la empresa y por los cuales se propone 2 capacitaciones, como son la actualización tributaria y procedimientos tributarios. En la etapa 3 se diseñará una planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control en el cumplimiento de deberes formales, haciéndose una planeación de trabajo de manera que se pueda identificar lo que debe hacerse, por quién y cuándo para obtener los resultados esperados, pasando por varias etapas como planificación en la fase preliminar, ejecución en la fase de trabajo de campo y finalmente el dictamen o emisión del informe. En la fase preliminar se hará un estudio de la empresa, es decir, descripción de la empresa, misión, visión, estructura, registros mercantiles, composición del capital, objeto social, riesgos estratégicos, información financiera, administrativa y contable, estructura organizativa, descripciones de las funciones, entre otros. En la fase de ejecución se establecerá el objetivo de la auditoría, así como el alcance. Se elaborará el cronograma de las actividades a cumplir, el plan de auditoría y, por supuesto, las pruebas de la auditoría, tales como pruebas de las ventas, de los costos y gastos, gastos de nómina, beneficios sociales, pruebas de cumplimiento en los comprobantes de venta, así como las declaraciones realizadas en el portal del CENIAC. Una vez detalladas las pruebas, se realizarán los programas de auditoría, donde se establecerán las actividades, responsables y el tiempo estimado que nos tomará la ejecución. Para el desarrollo de estas actividades se utilizó los denominados papeles de trabajo, que constituyen el soporte esencial de los hallazgos detectados por el auditor. También se usarán las marcas de auditoría, que son los símbolos que utilizará el auditor con el objetivo de dejar constancia fidedigna de los actos ejecutados. Al finalizar la auditoría tributaria, se emitirá un informe para dejar constancia del cumplimiento de los deberes formales, cumpliéndose la tercera etapa correspondiente al dictamen o emisión del informe por parte del auditor, donde informará los hallazgos encontrados del cumplimiento o no de los deberes formales apegados a las leyes vigentes. Durante la revisión se debe formular las conclusiones y recomendaciones necesarias a la empresa con el fin de mejorar el proceso administrativo, contable o tributario y así evitar infracciones que pueden ocasionar alguna sanción ante el CENIAC y demás organismos públicos facultados para una fiscalización sorpresa. Para finalizar esta defensa de trabajo de grado, hemos llegado a las siguientes conclusiones derivadas del alcance de los objetivos específicos. Al identificar el cumplimiento de los deberes formales en la empresa, Jumpercom Compañía Anónima se concluye que no cuenta con herramientas de prevención y de control en materia tributaria, tales como un cronograma tributario, programas de capacitaciones, etc., lo cual es importante para incrementar una cultura tributaria. En segunda instancia, se determinó que la propuesta es viable de manera financiera, tecnológica y humana para ser implementada en la empresa, pues cuenta con los recursos necesarios para ello. Finalmente, al diseñar una planificación de auditoría tributaria como herramienta preventiva y de control, mejorará el manejo de sus pagos puntuales de sus tributos, debiéndose evitar a toda costa las sanciones por el CENIAC. En fin, esta investigación permitirá la contratación de un contador público, un auditor tributario y un analista tributario en forma permanente. Permitirá también resguardar los documentos en el establecimiento de Jumpercom en la dirección fiscal y se podrá dar el cumplimiento de los deberes formales pegados a las leyes. Esta investigación permitió profundizar en el conocimiento de las normativas tributarias vigentes para compararlo con el acta de requerimientos que solicita el CENIAC ante una fiscalización de ámbito tributario. De ahí que las consideraciones derivadas de la investigación aportan las siguientes recomendaciones: la aplicación de esta propuesta de manera trimestral y anual, crear los cargos de contador público, auditor tributario, analista tributario, crear un sistema de control interno, capacitar a todo el personal gerencial y administrativo en materia tributaria y cumplir con las normativas legales de auditoría tributaria, incluyendo aquellas adoptadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
Y para finalizar, les dejamos esta reflexión de Nahum Freck. La primera característica que debe tener un buen auditor interno es saber escuchar. Gracias por su atención.